porque la agricultura no solo se vive en el campo. Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario. Bienvenidos. Bienvenidos todos a este episodio de Contacto Agrícola. Hoy abrimos este espacio para hablar desde un panorama integral y plural sobre el caso del maíz y su situación en México. Su producción, comercialización, regulaciones y abonar desde la perspectiva de los invitados que nos acompañan en este foro a la construcción de conciencia y criterio colectivo. El día de hoy, junto con nuestros invitados y desde Contacto Agrícola en colaboración con la revista Comentarios, ampliamos el análisis y aportamos conclusiones propositivas que enriquezcan el quehacer agrícola, además de guías de acción para quienes integran el sector agroalimentario, pues consideramos que la información es clave en el desarrollo de nuestra industria agrícola. Doy la bienvenida a Juan Carlos Anaya, él es fundador y director general de GSMA, con más de 33 años de experiencia en el mercado agropecuario, quien trabajó en el sector público en CONASUPO, Boruconsa y Diconsa, a cargo de las negociaciones comerciales y la logística de compra y venta de granos y oleaginosas a nivel nacional e internacional, conociendo, por supuesto, profundamente el mercado doméstico. Gracias también por estar con nosotros Patricia Toledo. Ella es vicepresidenta de Sostenibilidad del Consejo Nacional Agropecuario, vicepresidenta de Biotecnología de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos para Latinoamérica Norte de Syngenta, donde es responsable de visibilizar y viabilizar modelos de negocios sostenibles a fin de lograr una clara contribución a los sistemas agroalimentarios, la cadena de valor y, por supuesto, los agricultores. Con nosotros también Carlos Romero, director general de Contacto Agrícola, y Marco Díaz, director general de la revista Comentarios. Bienvenidos todos. Bueno, yo lo que podría decir es que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que todo el mundo pensaba que el tema agropecuario era lo que íbamos a dar como a cambio contra la apertura, que iba a ser el sector perdedor. No ha sido el sector perdedor. México actualmente a nivel mundial es el 10º productor de agropecuario del mundo y el 10º productor de granos y oleaginosas del mundo. Y lo podemos ver en su contexto. En 1994 sembrábamos maíz en 8 millones de hectáreas y producíamos 18 millones de toneladas. Al 2022 vemos que la superficie ha disminuido casi a 7 millones de hectáreas, pero la producción ha aumentado a un promedio de 27 millones de toneladas. Eso quiere decir que hemos incrementado la productividad por hectárea en 1924 de 2.23, ahora a 3.95. Claro, si lo vemos en el contexto mundial, el rendimiento de 3.95 es para llorar, porque el promedio mundial anda en 5.5. Pero si también lo vemos con Sinaloa, que produce 12, 13 toneladas por hectárea, o el caso de Chihuahua, pero lo lamentable lo tenemos en la parte sureste, donde los rendimientos son de 2, 3 toneladas por hectárea. En el contexto total podemos señalar también que las importaciones en 1994 eran de 2.7 millones de toneladas. Teníamos un índice de autosuficiencia del 87%, pero ya en el 2022 importamos más de 17 millones de toneladas. Y eso nos quiere decir que el índice de autosuficiencia alimentaria es del 61%. Lo lamentable es que ya casi el 39-40% del consumo en México lo tenemos que importar porque no hemos sido capaces en aumentar la producción al ritmo del consumo. Y esto se debe a que tenemos 2 tipos de agricultores o 3 tipos de agricultores en México. El productor de autoconsumo, que está más en el sureste y centro del país, donde con sus variedades criollas, que son maíces muy buenos, nos gustan las tortillas de maíces criollos, pero no son productivos, ¿sí? Son para el autoconsumo. En cambio, en el centro del país tenemos productores de temporal, de riego, con 8 o 10 toneladas por hectárea promedio, pero tenemos el otro, lo que es Sinaloa, Chihuahua, con producciones de riego
de 12, 14 toneladas por hectárea. Entonces, la realidad en México tenemos diferentes tipos de productores. Y mientras la política siga siendo de seguir promoviendo que se siga sembrando variedades criollas que hay que cuidar, eso sí, vamos a seguir manteniendo una baja productividad en el país. Un ejemplo nada más, si nosotros aumentáramos en 1 tonelada por hectárea los 7 millones de hectáreas que sembramos, dejaríamos de importar 7 millones de toneladas. Pero ahorita Pati nos va a poder platicar, Ineri, de cómo no hemos podido incrementar, porque poder llevar al sureste del país y al centro del país semillas certificadas, semillas híbridas, no ha sido una tarea fácil por la cultura que tienen nuestros productores de seguir sembrando con sus variedades criollas, que hay que respetarlos, pero eso ha hecho que ellos tengan una productividad baja y por eso ha fracasado los precios de garantía. El gobierno actual pensó que con un precio de garantía alto, los productores de autoconsumo de temporal del centro del país iban a vender por el precio su maíz, y no. La cultura del productor de autoconsumo es que ellos quieren su maíz, ellos no quieren otro más que es. Y cambiar toda esa cultura es una situación no fácil. Yo llevo 40 años en esto y siempre hemos tenido claro por qué no aumentamos la producción. Y no aumentamos por un tema cultural, principalmente de que nuestros pequeños productores de autoconsumo, que son más de 2 millones, que tienen menos de 5 hectáreas, que representan el 70% de los productores, solamente están produciendo el 36% de la producción. Entonces, mientras no cambiemos a paquetes tecnológicos, semillas certificadas, financiamiento, la asistencia técnica, que el productor de 2, 3 toneladas pueda tener 5, 6 toneladas por hectárea, la realidad, México va a seguir dependiendo de las importaciones. Y en este sexenio no se ha aumentado la producción. Sí, Sablo, en ese mismo contexto, solo me gustaría que a lo mejor anexar un par también de mensajes en términos de verlo desde una perspectiva muy amplia. Ya bien lo decía Juan Carlos, a ver, ubiquémonos en la realidad México, pues sí, como un país que ahorita estamos siendo deficitarios en la producción de maíz, ¿no? Entendemos, y bueno, ahora sí que como empresa y como miembros de la cadena productiva, ¿no? Esto es verlo como un sentido más amplio, pero pues sí entendemos que hay una prioridad sobre la seguridad alimentaria a nivel país, y yo creo que en esto coincidimos. Sin embargo, en el cómo llegar, creo, y en el tiempo en que esto requiere y tecnologías, es donde creemos que podemos incluso como cadena, como sector público, sector privado y en su conjunto contribuir. Y ahí es donde le quiero enfocar también al tema de productividad como otro segundo mensaje que bien mencionaba Juan Carlos, ¿no? Yo creo que aquí una de las preguntas también tendremos que hacernos es cómo logramos un campo más resiliente, cómo logramos enfocar en la estrategia en su conjunto al agricultor, y nosotros entendemos las necesidades y los retos el que está enfrentando el agricultor, principalmente pues por cambio climático, pero pues también de cómo esto le está impactando, ya lo decía con números Juan Carlos, en términos pues de productividad y rentabilidad, ¿no? Entonces ubiquémonos ahora en estos tres, voy a decir así, en estos tres segmentos de que tenemos de tipo de agricultura en México, desde el que está produciendo maíz, ¿no? Criollo y demás, al que tiene una tecnología media y pues del avanzado. Pero entonces donde sí creemos que podemos generar a lo mejor un cambio para que todos estos realidades que estamos viendo ahorita de precios, de mercado y demás, realmente nos enfoquemos en el agricultor. Entonces lo que tendremos que decirnos es cómo el agricultor en esta perspectiva que está teniendo, en este contexto que está teniendo y con todas estas presiones, pues puede ser más productivo y pues más rentable. Y ahí es donde vinculo en esta parte de el rol tan importante que tiene el uso de tecnologías, de buenas prácticas y tal, pues para modificar realmente también este escenario, ¿no? Y ahí enfocarnos al agricultor y decir, pues desde
con ellos y desde su realidad en campo, cómo los podemos hacer como más productivos. Entonces, solo ahí traer este enfoque de foco al agricultor, que bien ya también luego por ahí lo mencionaba Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. Desde el punto de vista de la agricultura comercial que se practica aquí en Sinaloa, yo quiero compartirles cómo se ha venido dando en los últimos años esta situación de la comercialización, sin poner un precio, como lo comentaba Juan Carlos. Se habían dado coyunturas internacionales que favorecieron el tema de precios. Y caímos en un letargo como productores y como Estado, en donde durante la pandemia y después de ella se nos olvidó que había que amarrar el tema de comercialización, que somos productivos, pero también que hay que cuidar los costos de producción, porque un precio bueno no siempre está garantizado, sobre todo ante la falta de políticas públicas, ¿no? Creo que ese es el hoyo en el que caímos en Sinaloa, y es un hoyo que está costando bastante salir, y estamos hablando de un estado donde el promedio de producción de maíz se maneja en 11 toneladas. Creo que como lo que le toca de políticas públicas al gobierno federal es nuevamente interferir con temas de financiamiento, con tasas preferenciales, como se había estado manejando, porque esta situación de la Financiera Nacional de Desarrollo, que la extinguieron, terminó complicando el proceso productivo acá en Sinaloa y el tema del dinero, ¿no? Estamos en un bache, y está en ese bache también Sonora, y está Mexicali y otros estados productivos comercialmente hablando. Y ahí es donde creo que tienen que mezclarse el extensionismo, las políticas públicas, el crédito y en el parte de las empresas, apoyar al productor para ser más productivo, valga la redundancia, y esa es una buena forma de disminuir el índice de insuficiencia alimentaria, y también de que produzcamos lo que nos comemos, ¿no? Volver a índices que teníamos anteriormente, que sería muy bueno, y esa economía se quedaría en el país. Eso pensaría yo. Sí, creo que hay un tema también algo cultural con todo lo que está sucediendo alrededor de la producción del maíz en México desde hace algunos años, y tiene que ver también con el cambio de cultivo y cómo vemos los negocios o los agronegocios, y cómo la mayoría de las personas decidimos pues hacer monocultivos, o porque pueden ser más rentables, porque en el corto plazo, en el mediano quién sabe, y en el largo también no sabemos. Pero un ejemplo es el agave, ¿no? Cómo se están desmontando montes, bueno, están desmontando muchos lugares, están también hectáreas donde se producían maíz, se está produciendo ya agave, y eso también está pasando en parte de Sinaloa y en muchos estados que no tienen los permisos y eso. Entonces también creo que hay un tema cultural donde los productores no están viendo un verdadero negocio, y es donde se enlaza estos comentarios que ustedes han dicho del tema de la rentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo hacemos llegar? Y la parte difícil es cómo llegas a todas esas comunidades, o cómo llegas a todos los productores, que algunos sí tienen acceso a la tecnología, pero muchos no tienen acceso a la tecnología. Entonces, sí, también creo que puede haber un tema cultural, y que se puede, a lo mejor, en conjunto, entre la academia, la industria, las empresas, los que nos dedicamos a la comunicación, hacer un trabajo de poder, eso que decía Marco, ¿no? Extender el conocimiento para que se pueda producir de una manera más óptima y permee en el bolsillo, porque si no lo vemos reflejado en el bolsillo, va a ser difícil que queramos sembrar un cultivo como el maíz, y más en la región occidente del país, que es un cultivo de temporal, ¿no? Ahora el temporal acá lo vimos, sí. O sea, se atrasó bastante. Todavía la semana pasada se estaban sembrando algunas hectáreas con maíz. Por ahí ya tuve algunas pláticas también con compañeros del gremio, y lo que dicen es, se vienen muchas enfermedades, no sabemos cómo vaya a ser la producción, y ya el tema que vamos a ver más adelante, cómo va a afectar también las cuestiones de precios, ¿no?
Eso sería lo que yo puedo agregar. Gracias a todos. Creo que precisamente se integra un contexto interesante sobre el tema con todas sus aportaciones. Pati ya también comentó parte del segundo punto que me gustaría que tocáramos, y es el del cambio climático, y creo que tiene que ver también mucho con el asunto que ahora en estos momentos pasan los productores de maíz en nuestro país. ¿Qué nos está, pero una preguntita, digamos, para abrir ese tema, ¿qué nos está faltando como industria en general para avanzar más efectivamente en esta prevención, o en esta, sí, como en esta prevención de tener herramientas que le ayuden a los productores y a los agricultores a estar mejor preparados frente a eventualidades? Pues mira, a lo mejor empiezo, sí que la ronda un poco en seguimiento de lo que venía compartiendo con ustedes. Dentro de todos estos impactos pues, que ha generado el cambio climático, y ahorita lo decía Carlos, por ejemplo, cómo se refleja en diferentes temporadas de lluvias, ¿no? También se refleja en diferentes plagas o ciclos de plagas y enfermedades. Se refleja en tener un suelo, pues sí, menos, digamos, con menos nutriente a veces también para poder producir y demás. Entonces, en sí se están generando una serie unas condiciones mucho más de estrés, voy a llamarle así, en el que el productor pues tiene que justamente poner todos sus elementos de tecnología, de prácticas y demás, pues para lograr ser más eficientes y más rentables. Con esto que les digo, que nos te está haciendo falta, o sea, creo que una sí es llegar al agricultor pensando justamente como en su ecosistema y en su productividad y rentabilidad. Me explico. Si estamos hablando, por ejemplo, de estos agricultores que justamente estábamos hablando que están sembrando nativos, criollos, que ahora llamamos, ¿no? Por los criollos. Es entender cómo dentro de su ciclo de producción sí podemos incrementar, ¿no? La productividad de ese tipo de agricultura más doméstica, más de autoconsumo y demás. Pero ejemplo, una tecnología es tratamiento de semilla. Tan solo con el tratamiento de semilla en este tipo de maíces ya se pudiera incrementar, ¿no? Desde el 30% la productividad. Y es algo, puedo decir, relativamente fácil, o es muy viable poder llevar al agricultor este tipo de tecnologías y de capacitarlos para que se puedan ellos utilizarlos, ¿no? Entonces, tan solo esto, que no estamos hablando de tecnologías y todavía ni más innovadoras, sino es algo que ha estado en el mercado ya desde muchísimo tiempo atrás, ya que ha estado en nuestro México, y tan solo este cambio en este tipo, ahorita estoy hablando de maíces nativos, ya pudiera hacer un incremento sustancial en su productividad. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de los de Occidente, ¿no? Pues sí, ahí ya se viene también la complementariedad de tecnologías que ya decía, desde que van de híbridos que están mucho más desarrollados a esas condiciones, que ya tienen un germoplasma mucho más pues, resistente o tolerante a estas condiciones cambiantes, por ejemplo, de clima, suelo y demás que veíamos, y también cómo se complementa con un portafolio de protección de cultivos, que también este propio portafolio de protección de cultivos tienen complementariedad de tecnologías, tanto de síntesis química, por ejemplo, de síntesis biológica, y cómo a esto se le aúna un componente de las buenas prácticas para poderlo hacerlo también de forma responsable y realmente lograr un campo más resiliente. Y mismo así los que son los más productivos, ¿no? Los aporte mucho más como de Pacífico Norte y demás, en donde si bien ya el nivel de productividad es alto y referente a nivel mundial también, y ahí estamos hablando de cómo hacerlos mucho más rentables, ¿no? Y ahí sí hablamos de eficiencias en los procesos de producción y demás, y cómo colocar la tecnología ya desde la perspectiva de una mayor rentabilidad y precisión en cómo se está desarrollando y colocando estas tecnologías, ¿no? Entonces, para no monopolizar aquí, creo que es mucho más entender
entender cómo en este nivel de agricultores podemos dar mayores acceso a diferentes tipos de tecnología que puedan ser compatibles con su ecosistema de forma responsable, utilizarla y así tener los diferentes esquemas que nos permitan llegar a mayor número de agricultores. Bueno, de acuerdo al INEGI en su última encuesta 2022, uno de los graves problemas que señalan los productores, uno, los altos costos de los insumos. El 82% de los productores se quejan de los altos costos de los insumos. Número dos, el 64% de los productores hablan del tema climático, porque puede haber exceso de lluvias o sequía. Claro, afecta más la sequía que el exceso de lluvia. Y lo estamos viviendo ahorita. Actualmente, lo decía Carlos, en el Bajío. Ahorita está sembrado, pero sin perspectiva de que vengan buenas aguas, y eso puede causar una caída en la producción y que sería lamentable, porque eso va a hacer que importemos más. Pero también en el tema climático tenemos que ver todo el tema de donde tenemos el agua. Caso Sinaloa, tenemos agua, pero los módulos de riego ya no están invirtiendo en cómo no desperdiciar el agua, que es uno de los grandes temas que existen en todo lo que es la política mundial de cuidar el agua. El 70% del agua la usamos para el tema de la agricultura y el 50% se desperdicia porque los canales de riego no están cubiertos, no se cobra el agua y una serie de características. O en el caso del sureste mexicano, ahí tenemos el 60% del agua, pero no hay infraestructura hídrica como los distritos de riego de Sinaloa, Sonora y como el caso de Tamaulipas, porque no hemos invertido en bienes públicos. Y si vemos, eso ya no está haciendo el gobierno. El otro es el tema de tecnificación de riego. Cómo tenemos sequías, tenemos ríos, tenemos a la mano, pues hay que tecnificar, pero también al tecnificar tenemos que ir mejorando las técnicas de tecnificación del uso del agua. Y eso era un programa que tenía el gobierno de tecnificación de riego, que hablan de eso, de que había corrupción, sí, pero ahora no hay nada, está peor, es más corrupto que no estemos haciendo nada. Entonces, la realidad en el tema climático, yo me veo en mi tierra, en Veracruz, que me dicen mis tíos, tengo sequía y el río pasa a 3 metros, a 5 metros. ¿Por qué? Porque no le invierten a la tecnificación. Entonces, la realidad, ahí se requiere una serie, como decía Marco, de políticas de fomento que existían, el fomento productivo, a la productividad, lo que decía Patti, a los diferentes sistemas que se pueden hacer. Yo por ejemplo hablaba de semilla certificada para los criollos que se puede incrementar, variedades híbridas. Y cuando toquemos los genéticamente modificados, son resistentes a la sequía. Nada más que nosotros no nos gustan los genéticamente modificados porque pues, tenemos una serie de gente que no les gusta, ¿sí? Dogmática a un tema de que ya hemos venido evolucionando. También todo el programa de fomento a la investigación, a la tecnología, a la innovación, hemos perdido. Ahora tenemos drones para poder, porque ¿por qué no podemos pensar que nuestros pequeños productores tengan drones para ver cómo sembrar y todo? Pero queremos seguir sembrando con yunta, querer no usar ya herbicidas, pues vamos para atrás. O sembrando vida, que ha sido un fracaso, que quieren que a través de los arbolitos sigamos sembrando como en la colonia, frijol y maíz, pues eso no es productivo. Entonces, todo el programa de tecnología e innovación, ¿por qué no se le da? Y son bienes públicos que tiene que hacer el gobierno. También el tema del financiamiento, porque ¿cómo entras a esto si no hay financiamiento? Y desaparece en Financiera Nacional. O el apoyo al seguro. Ya no hay apoyos a los seguros, a los productores. Tampoco ya hay el seguro climatológico a los estados, que tuvimos un gran problema en Sinaloa en el año 2011 con la helada y al otro año con sequía. Gracias a los seguros, pues hay menos la paliar. Ahora ya se olvidan de la cultura del seguro. Y en el tema de la política comercial, la realidad, el gobierno desbarató todo. Que acabó con el ingreso objetivo que nace en 2022, que es una red de seguridad que también tienen nuestros socios comerciales, que le da certidumbre al productor, y una agricultura por contrato que acerca al productor y al comprador, que desde que va a sembrar el productor
ya tiene un precio y un comprador. Y tiene una cobertura de precio que ante esta volatilidad, por temas de clima, por el tema de Rusia y Ucrania, que se va a bombardear los barcos, o el tema que tenemos también de la baja producción y todo, para eso se utilizan las coberturas de precios. Y antes se apoyaban este tipo de coberturas a los productores, pero este gobierno ha vuelto una política asistencial a precios de garantía que no están resolviendo ningún problema, porque además se está cuidando al pequeño productor y todos los productores son mexicanos. Claro, hay que focalizar, darle más apoyo al pequeño productor, que estamos de acuerdo, pero también al mediano productor hay que apoyarlo. También son mexicanos y por eso todos nosotros debemos tener una cultura como mexicanos que el sector agropecuario es el que nos da de comer. Con los alimentos no se juega. Entonces, esta política de hablar en un tema narrativo de autosuficiencia, pues es una narrativa, porque regalar fertilizantes no es una buena política. El regalar, seguir con el programa de fomento que era el Procampo, que ahora se llama de bienestar productiva, pues es hasta 20, pero no fomenta la productividad. Y lo que necesita el país es producir, no ser autosuficiente. Yo no creo en la autosuficiencia, pero no de la dependencia tan alta que ya estamos teniendo en la importación de maíz. Ya el 40% lo tenemos que importar. De acuerdo a la FAO, para tener seguridad alimentaria debemos producir cuando menos el 75%. Y más que hablamos de nuestro maíz, de nuestra cultura, somos los creadores de donde nace el maíz, pero en la realidad vamos como los cangrejos. Hace 10 años éramos el cuarto productor del mundo, hoy somos el séptimo, ¿sí? Ya nos ganó Ucrania, produce más que nosotros, además que los rusos lo quitaron. Ucrania antes de la guerra producía 42 millones de toneladas. Argentina hace 10 años producía menos que nosotros, hoy produce más, y Brasil. ¿Por qué nos hemos quedado estancados? Porque ha habido una política, y no es de este gobierno, viene de atrás, una política no adecuada al fomento productivo, a la productividad de lo que es la producción de granos, porque no nada más hablamos de maíz, hablamos de trigo, hablamos de sorgo, hablamos de otros productos. Entonces, creo que debemos volver a una política de fomento, de innovación, de tecnología, del financiamiento, del seguro, y una política comercial que sea una red de seguridad y que dé certidumbre a los productores en la comercialización de sus cosechas. Bien, yo coincido mucho con Juan Carlos. Creo que como país y como Estado debemos de reenfocar nuestras pilas. Para enfrentar el cambio climático, invariablemente podemos contar con tecnologías de riego. Lo vi en Bajío, lo vi en Ciénega, lo vi en Sonora. En Sonora, el riego por goteo, por ejemplo, es una oportunidad para establecer maíz en esa zona cuando escasea el agua es muy cara, entonces es una zona normalmente triguera, pero el maíz se convierte en una muy buena alternativa cuando tienes esta clase de tecnologías. Yo lo vi en Aguascalientes, me tocó andar por allá, incrementaron sustancialmente su producción cuando tecnificaron los riegos, con apoyo del gobierno del estado, con apoyo del gobierno federal, con aportación del propio productor. Entonces, vuelvo al comentario que dije hace rato, el letargo del productor y el letargo de las autoridades. Cuando hay agua, nadie invierte en riego por goteo o en un pivote central, lo que ustedes quieran. Cuando no hay agua, todo el mundo voltea a ver las tecnologías de riego. Necesitamos, obviamente, híbridos y tratamientos para nuestros maíces, que la parte privada lo está haciendo, pero necesitamos también reactivar a nuestras instituciones de investigación, como es el INIFAP, como es la Fundación Produce, y el CIMIT, no sé. Hay muchas instituciones de investigación que siento yo que están caminando ahora al paso que les marca el gobierno federal, y es un paso hasta cierto punto que se puede convertir hacia atrás, ¿no? O muy lento. Invariablemente el gobierno federal también ha dejado de invertir
buenas cantidades de recursos en distritos de riego, y esto no es nada más en Sinaloa, es en todo el país, y eso afecta lo que es la producción, la productividad. ¿Cómo enfrentar todo eso? Creo que no pueden dejar todo en manos de los productores. Los productores por sí solos, aunque estén organizados a través de distritos de riego, no pueden ellos comprar la maquinaria o pavimentar un canal, revestirlo con concreto por sí solos o entubarlos. Entonces es ahí donde yo quisiera ver y regresar a esos años que comentaba Juan Carlos, hace 10 años, cuando se veía extensionismo, cuando se veían programas de fomento, cuando se veían un paquete para impulsar la producción de alimentos en todo el país. De la mano de esto debe de ir la investigación, porque para el cambio climático no se puede enfrentar el cambio climático sin investigación, sin datos, sin trabajar todos juntos. Y yo siento que ahora el productor está solo trabajando, remando contra corriente, ante una política pública federal que dice que los productores de Sinaloa son ricos, en el caso particular de nosotros, que un productor que tenga un tractor es rico, y por eso de las 6 millones de toneladas que se esperó producir en este ciclo agrícola 2022-2023, solamente 2 millones de toneladas cuentan con un precio de garantía de 6,965 pesos. Las demás están ya me fui al otro tema, ¿no? Pero las demás quedan al garete, y aquí es un problema que la comunicación estatal y federal ha tratado de frenar, pero el problema sigue ahí, el monstruo sigue ahí. Entonces, no podemos como país trabajar cada quien por su lado con ideas, podría decir retrógradas, y no podríamos lograr la autosuficiencia alimentaria si seguimos de esa forma, ¿no? Esto se está convirtiendo en un verdadero problema. Esa sería mi aportación. Yo creo que para avanzar como industria podemos, sí, es algo complicado ya estamos platicando ahorita, ¿no? Como el tema de los diferentes gobiernos, tanto municipales, estatales, federales, no llegan a ponerse como en una misma sintonía. Entonces, lo que sucede es que también a la sociedad le pasa eso, ¿no? O sea, no estamos como trabajando con un objetivo entre todos, y eso hace más difícil la situación. Yo creo que por ahí en una entrevista que tuve con Armando Víctor, él es un ganadero de allá de Nuevo León, y él lo que comentaba es que, o sea, tiene que ser, tienes que mostrar a las personas que vas a tener rentabilidad, que vas a tener beneficios, si no, no va a haber un amor por las cosas que haces. Yo creo que en el campo hay un tema de que sí está envejeciendo el campo, también hay personas adultas, que la mayoría de las personas son adultas, y eso también crea como, se hace difícil todavía llegar como con tecnologías, con diferentes propuestas para hacer las cosas diferentes, pero creo que tiene que ser en ese camino, ¿no? Sí, educar también un poco, educar a la sociedad en temas también financieros, en temas de cuestiones de productividad, porque, pues sí, hablamos ahorita estamos hablando de hace 10 años, 20 años, cuando era un panorama diferente, pero ¿qué se ha hecho en estos 10 años, ¿no? En cuestiones sociales y de concientizar al productor de cuáles sí son los verdaderos negocios y cuáles no son verdaderos negocios, porque hay unos, como lo dije hace rato, ¿no? Que al momento te van a dejar ganancias, pero después ya no. Y también cuál es el tema ya que tiene que ver con los ecosistemas, cómo estamos dañando ecosistemas por querer ser falsamente productivos, porque nos están vendiendo que somos productivos, y esos son los datos de los gobiernos. Ya somos el gigante agroalimentario por acá, ya tenemos esto por acá, pero en realidad va mucho desde la educación, desde los jóvenes, tenerle cariño a los sistemas naturales y ir desarrollando ese amor al campo, y ahora para las nuevas generaciones como son los jóvenes, porque
sí, hay más tecnología, pero también cada vez hay más más problemáticas por el cambio climático, por las cuestiones geopolíticas a nivel internacional. Sabemos que pues el precio es difícil para ponerlo nosotros aquí, decir, aquí ya va a valer tanto el maíz, ¿no? O sea, es un tema que viene desde lejos, pero no estamos atacando esa parte medular que es la educación por un tema yo creo que sí es como una falsedad de que somos muy buenos productores, ¿no? Sí, el campo sí hay muchos lugares donde sí está rezagado y donde no hay acceso a muchas cosas. Gracias, Carlos. Justo creo que rescato de entre lo que hemos conversado hasta este momento, el tema de capacitación para ayudar a los productores a enfrentarse a los múltiples desafíos a los que todos los días salen a enfrentarse, la innovación, que no tiene que ver solamente con tecnología, sino también con cambios y prácticas diferentes, con la tecnología. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que le puede ayudar a los agricultores mexicanos a alcanzar una mayor productividad, a hacer más una agricultura más sustentable y sostenible? Bueno, pues en el tema sustentable y sostenible se lo dejo a Patti, que es una experta en ese tema y es la vicepresidenta del CNA. Yo lo que quiero señalar son varios temas de Carlos. No hay que perdernos. México tiene que producir donde tiene ventajas comparativas y competitivas. Yo no creo que México sea autosuficiente en granos. No tenemos las condiciones de tierra, las planicies que hay en Estados Unidos, el deshielo, las planicies que tiene Argentina, pero tenemos microclimas que nos dan las características de que México es una potencia hortofrutícola, que es nuestra gran ventaja, y por eso tenemos desde el 2015 estamos rompiendo récord de exportaciones, pero hay gente que piensa que es malo, o hay gente que piensa que tenemos productores. No, tenemos productores de clase mundial, tenemos productores fregones y como Sinaloa le compiten a los gringos con 12, 13 toneladas por hectárea. Entonces, no minimicemos a nuestro sector. Tenemos un sector fuerte. Sí tenemos un campo pobre donde los jóvenes no se quieren quedar, se ha envejecido, porque los jóvenes quieren otras condiciones de ingresos, quieren progresar, se van a Estados Unidos o nos llevan para otro lado. Pero ahí es un trabajo que tenemos que hacer con políticas para que los jóvenes se queden, pero no en el campo, sino cómo desarrollamos valor agregado, tecnología, para que los jóvenes se queden. En Estados Unidos sucede lo mismo. Muchos granjeros, los hijos no se quedan, no creas que reparten la granja, se queda un hijo y el otro hijo se va a trabajar a John Deere o a Syngenta como técnico, ¿sí? Entonces, la realidad es esa. No podemos seguir con el minifundio y esos son problemas que tenemos en el sureste mexicano. Tenemos que cambiar esa cultura y la realidad es que el sureste mexicano puede, porque tiene los recursos, puede ser de clase mundial, ¿sí? El tema es que los queremos llevar a la agroecología, ¿sí? Que pues lo que está haciendo es que sí sean autosuficientes, quieren que hacerlos autosuficientes, pero para que sigan en su comunidad. Pero esa autosuficiencia no es la que requiere el país. El país necesita un campo más productivo, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. En este tema tenemos que ver las ventajas comparativas. Tú decías, Carlos, en el tema del tequila, el agave. Sí, pero producir agave no es como el maíz. El maíz a los 6 meses ya estás cosechando. En el agave te tarda 7 años. ¿Quién aguanta un productor 7 años sin tener ingresos? Además, en el caso del agave, que es el producto más rentable en México, se utilizan tierras que no son para maíz, son las tierras más terragosas. Hay mucha teoría en el tema del agave, pero lo que tenemos que enfocarnos en México es a qué debemos de producir. Nosotros somos muy fuertes en el sector hortofrutícola, somos fuertes en el sector pecuario, somos fuertes en café, somos fuertes en el agave, porque por eso exportamos, somos fuertes. Ahí tenemos que enfocarnos, pero eso no quiere decir que dejemos de producir granos y oleaginosas que nos permita no depender tanto del exterior. Y ahí es donde debemos enfocar lo que dice también Marco al tema de la tecnificación, ¿sí? Al tema de la innovación, al tema de que ahora
los programas de capacitación, habría programas de capacitación, ya no hay programas de capacitación, ahora la capacitación la tienen que dar las empresas semilleras. Yo te digo porque yo mi despacho a eso se dedica, me contrata Syngenta, Bayer, laboratorios, porque el gobierno se ha olvidado de eso, ¿sí? Y es la obligación del gobierno, es su obligación los bienes públicos que se requieren y para eso pagamos impuestos. No es el dinero del gobierno, es el dinero de los mexicanos que debemos utilizarlo para ir mejorando nuestro sector que nos da de comer. Pero vuelvo a repetir, tenemos que producir donde tenemos las ventajas. Mucha gente que habla, y hablan todos los días, de ser autosuficientes. Pues hablan tonterías. Por eso que no se han metido al tema que aumentar la productividad no es de la noche a la mañana, y Pati nos va a poder platicar de ese tema. Entonces creo que tenemos que orientarnos a donde están nuestras fortalezas, porque somos partes del mundo, somos complementarios, ¿sí? Los americanos nos mandan granos y oleaginosas que son fuertes, que son materias primas, que le damos valor agregado, ¿sí? Ya sea para el sector pecuario, industrial y todo. Y nosotros también les exportamos carnes, ellos también. Somos complementarios en el mundo. Nadie, ningún país en el mundo es autosuficiente en todo. Tenemos que ser complementarios a nivel mundial y producir donde tenemos esas ventajas. Yo creo que en secuencia ahí también me permito contribuir para complementar también mucho de lo que ya Juan Carlos coloca. Y primero es ubicarnos que realmente aquí lo importante para lograr esta productividad, que ahí estamos llegando ya como en un común denominador, ¿no? Y en esa rentabilidad, pero sí en el cómo hacer esto, también es importante que cada eslabón de la cadena agroalimentaria se asuma, ¿no? Y abastezca al mercado en general, pero con estos programas y soluciones integrales, primero basados en ciencia, y que esto se derive y tenga un foco, insisto, de productividad, y ahora adiciono de sostenibilidad, que es el tema de pregunta, Cris. Entonces, primero es, sí basado en ciencia, te diría que es fundamental que para hacerlo sostenible, sí veamos basado en qué estamos diciendo que es sostenible o sustentable, ¿no? No se trata luego la sustentabilidad de ir a ya lo decía Juan Carlos, a prácticas ancestrales, por ejemplo, o confundir lo que es agroecología con lo que es una agricultura sostenible, ¿no? Realmente. Entonces, sí es basado en ciencia, en innovación y en prácticas de agricultura regenerativa, y este es el otro concepto que quiero traer en materias de sostenibilidad. Sí creemos, pues como sector, digamos, como son los otros sectores, sí se tiene un impacto en todo el tema de recursos naturales. Claro que la agricultura tiene un impacto en suelo, agua, biodiversidad, etcétera. Pero lo que tenemos que asumir los diferentes eslabones de la cadena es como la corresponsabilidad de decir, en dónde contribuimos puntualmente para poder regenerar y restaurar nuestros recursos naturales, como la salud de suelo, incrementar biodiversidad, el agua, ya lo mencionábamos, al mismo tiempo que mejoramos esta productividad. Por colocar prácticas en el pasado y en el presente, pues todavía, pero recuerdo cuando incluso empezábamos a hablar de agricultura de conservación, incluso menciono que el CIMID, que ya muchos nosotros conocemos y hemos trabajado, fue también un impulsor de la agricultura de conservación, el mismo incluso en IFAP, lo recuerdo cuando lo traíamos. Esta práctica ya venía a contribuir, ¿no? En el pasado. Justo ahora lo que tenemos que impulsar de una forma mucho más acelerada es, por un lado, es generar esta línea base de la salud del suelo, entender que realmente del suelo es donde viene mucho de nuestra sostenibilidad para poder garantizar los recursos naturales, digamos, hacia una producción, hacia futuras generaciones. Empezar por entender qué tipo de suelo tenemos, cuál es el análisis justamente de los nutrientes que tenemos en este suelo, y de ahí empezar a generar estas prácticas, les decía, de agricultura regenerativa para no solo mitigar el impacto que ya se está haciendo, sino medir en diferentes ambientes cómo lo vamos a recuperar las propiedades. Les digo un caso práctico. En Syngenta tenemos en
a nivel nacional ya un proyecto que se llama, una iniciativa que se llama Living Grow, que estamos haciendo en esto y lo comparto por la experiencia que estamos teniendo positiva. Al final estamos empezando justamente con una medición de suelo en los diferentes localidades donde nos estamos operando. Con esto entendemos cómo convive la naturaleza con la producción, voy a colocarlo en este caso maíz, y de ahí colocamos la tecnología adecuada a esto, a las prácticas que se requieren para poder medir la recuperación de suelos, por ejemplo, y de ahí colocar esta base científica en conjunto con técnicos, por ejemplo, de la UNAM, del mismo CIMMYT nuevamente, y de ahí empezar, ¿no?, una dinámica de productividad, pero de forma sostenible. No tiene que ser la sostenibilidad un rezago tecnológico, eso es lo que les quiero también decir. La sostenibilidad también es negocio, tiene que ser rentable para que sea ahora sí que sostenible, tiene que ser rentable, tiene que ser económicamente viable, tiene que ser con esto productivo, tiene que considerar un impacto social positivo. No tiene por qué impactar también un tema de social y de querer tener menos ingresos para el productor, por ejemplo. No, tiene que ser productivo y con esto genera una derrama económica en la comunidad. Y por el otro, pues respeto con el medio ambiente, que ya lo decía, en suelo, biodiversidad. Entonces, se puede, sí, y por eso como mi mensaje es con tecnología, prácticas, y que no se malinterprete que la sostenibilidad o la sustentabilidad tiene que significar un rezago en el sistema de producción. Se puede, en los diferentes ambientes que tenemos en nuestro México, con los diferentes tipos de agricultores, generar un desarrollo más sostenible y que ellos mismos puedan ser más rentables, ¿no? Definitivamente vamos muy de la mano, creo, en las formas de pensar y en lo que creemos que es el futuro de la agricultura y la producción de alimentos en el país. Coincidimos mucho en temas de agricultura regenerativa, en el cuidado del maíz nativo. Entonces, a las regiones de agricultura comercial es a donde suele cargársele la producción de maíz para sostener la alimentación nacional. Hay que seguir apoyando a estas partes que ya lo hacemos: Ciénega, Bajío, Jalisco, Sinaloa, Sonora. Hay que tecnificar, hay que apoyar con extensionismo a las zonas de agricultura de autoconsumo para cuidar esa parte en la que coincidimos tanto. Me voy a aventar un comercial. Justamente hoy subimos el semillero, hoy 20 de julio subimos el Semillero Agropodcast. Hablamos con un investigador del INIFAP, hablamos sobre el tema del cuidado del maíz nativo, OGMs, este tema tan controversial. Pero también les tengo una experiencia que me la dio un propio productor ahora que estuvo jaloneo, por decirlo así, con el asunto de las moléculas, que había una ley para desaparecer 180 moléculas, una propuesta de ley que está ahorita congelada, y decía este productor muy grande que él es seguidor de la agricultura regenerativa en hortalizas y en frijol gotero, en granos. Yo no estoy en contra de una agricultura más sana, yo estoy a favor, tanto que la practico como agricultura regenerativa en todos mis campos, pero es inestable y lo estamos transitando, y esa transición hacia hacer una agricultura más sana es lenta y vamos en el camino, pero no pueden imponerla de una, porque entonces van a afectar la seguridad alimentaria nacional. Y no todos tenemos la capacidad de absorber ese conocimiento. Entonces, aquí es un tema de trabajar juntos todos y volver a ese compartir conocimientos que se tenía, ¿no? Ese es el tema. La agricultura regenerativa, me lo decía esta persona, pues va muy, muy del suelo, y casi todo el podcast hablaba del suelo, de la salud del suelo. Y entonces tenemos bien definido el camino hacia donde la industria, me considero parte debería de ir. Ahora, ¿cómo lo hacemos para que sí vaya para allá, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? Y también para empezar a eliminar esta comunicación que va en contra de los productores comerciales, que dice que son ricos y que no necesitan de apoyos. Vuelvo al caso de Sinaloa, donde 4 millones de toneladas quedaron sin un precio de garantía, que es algo que ahorita pues seguimos atravesando, ¿no? Esa sería mi participación. Sí, coincido mucho con las opiniones de cómo hacer algo más sostenible, sustentable, y no por ende ser baratos o tratar de tener
o de no producir, de no ser productivos. Creo que los jóvenes tienen un reto muy importante porque, bueno, nosotros también, los que no somos tan jóvenes, los jóvenes todavía más, porque hay muchas tecnologías que van a poder optimizar. También hay muchos conocimientos que se están desarrollando. Yo creo que en México se debe de poner mucho foco en eso, sobre todo en el desarrollo, como lo estamos hablando, ¿no? Empresas como Syngenta que desarrollan moléculas, tratamientos, medicinas para los cultivos, formas de hacer las cosas. Entonces, que no se quede ahí, ¿no? Sino también nosotros en las universidades también enfocar nuestros esfuerzos para que exista desarrollo, para que no tengamos nada más lo que se desarrolla en otros países, sino desarrollos propios. Yo me he dado cuenta que en los últimos años han aparecido muchas empresas que están desarrollando diferentes, o han creado industrias a partir de diferentes procesos naturales. Entonces, eso también nos hace falta mucho, ¿no? Ese foco en que estamos educando a los que vienen a reemplazar a todas las personas que nos estamos dedicando a las actividades agropecuarias. Y sí, también ahí vienen temas de tecnología, de inteligencia artificial, donde se pueden todavía optimizar más las cuestiones, ¿no? Porque no nada más va a ser una sola persona la que va a pensar, sino vas a tener el apoyo de una inteligencia artificial que va a poder correr las variables durante pues, procesos muy pequeños de tiempo, y entonces eso nos va a hacer avanzar. Yo creo que sí tenemos que también poner mucho foco en la tecnología, en la optimización, y en el tema del maíz, pues ahorita que lo estamos hablando, sí se viene algo complicado en estos meses, porque pues no hay precio, en Jalisco no hay, se sembró, bueno, en Occidente y Bajío se sembró tarde, entonces ahí es donde a los agricultores sí o sea, se va a sentir en el bolsillo. Ahí me mencionaba Marco el otro día, ¿no? Allá en Sinaloa, cómo se siente, ¿no? Se detienen las cosas por este tipo de temas. Entonces, yo plantearía algo, ¿no? ¿Cómo le hace una industria para, o sea, cuando en este caso, ¿no? Que no tenemos tanto apoyo del gobierno, ¿cómo le haces para sí ser más fuerte y todavía contrarrestar esto que no se está haciendo por parte del gobierno? Creo que es una muy buena pregunta y la voy a poner sobre la mesa para esta ronda final de perspectivas al corto plazo. Creo que hablar del mediano plazo en este sentido es mucho tiempo, entonces lo más próximo en esta última ronda de aportaciones con su perspectiva y sobre la situación del maíz en México y la perspectiva en general de la industria. ¿Hacia dónde vamos? Para eso es la agricultura por contrato. La agricultura por contrato es acercar al comprador y al productor. Nada más que no estorbe el gobierno. Tema, ¿por qué necesitábamos el gobierno cuando se empezó con el secretario Usabiaga? Era que se requería la confianza, el cumplimiento de los contratos, y era importante el gobierno, y para eso se creó el ingreso objetivo que daba seguridad y certidumbre. Entonces, esa política lo que permitió, al inicio fue difícil, a mí me tocó elaborar todo el manual de la agricultura por contrato, de cómo sí se podían hablar productores y compradores, porque el gobierno era el que dividía, ¿sí? Y no, el productor necesita del comprador y el comprador del productor, porque son necesarios. Yo prefiero un maíz que yo lo vea de dónde viene, a que no sé de qué cooperativa de Estados Unidos viene, ¿sí? Porque sé la característica de ese maíz. Y la realidad, lo que ha provocado ahorita es que quieren dividirnos, y eso está pasando en Sinaloa. Ahí vemos al gobernador de Sinaloa queriendo tomar las empresas. Pues, ¿qué estamos hablando? Si lo que necesitamos es que las cosechas se comercialicen. ¿Qué pasó en Sinaloa? Pues que no hubo un acuerdo en febrero de este año, cuando el precio estaba en 6,000 pesos. Si se hubiera agarrado la agricultura por contrato y coberturas, no tendríamos problema. Pero el gobierno no hizo nada. Pero también fue culpa de los productores.
en el sentido que querían un precio y una base que no existía. Y la industria, pues tiene que cuidar su negocio, dijo, pues yo a esa base no entro. Pero ese es el papel del gobierno, era el árbitro y establecía esa relación para buscar un entendimiento entre productor y comprador. Y eso no nada más se ocurre en grano, se puede hacer en todas las... En el tema de agave se hace agricultura por contrato, hay contratos en el sector hortofrutícola. La realidad, esa situación es sin gobierno. Si ustedes me dicen el sector hortofrutícola, ¿qué subsidio o apoyo recibe el gobierno? Ninguno, ¿sí? Solamente hay un tema transversal muy importante que es Senacica, el tema de sanidad, de inocuidad, para que nuestros productos sean sanos, pero también de lo que nosotros importamos y exportamos. Senacica es un organismo de seguridad nacional, porque es un tema que no se negocia, el tema sanitario y de sanidad, y lo han desfortalecido, cada día tienen menos inspectores, y la realidad es lamentable lo que están haciendo, debilitando a Senacica, que juega un papel relevante. Entonces, la realidad es que la agricultura por contrato hemos platicado de que se puede hacer sin gobierno. Ahora, si el gobierno quiere meter apoyo a sus productores y sus coberturas, que se los dé a los productores. Pero no debemos olvidar que el seguro es una responsabilidad de cada uno. Es como yo, mi seguro médico de vida es mi responsabilidad. Yo no le pido nada al gobierno. Ahora, como la agricultura es muy riesgosa, en Estados Unidos y en Europa se subsidia la agricultura, se subsidian estos modelos del seguro agrícola del ingreso. Nosotros ahora somos más neoliberales que los neoliberales, ¿sí? Abrimos los mercados por abrir, entonces digo, puta, pues, no que no es neoliberal, pues este gobierno es más neoliberal, acaban las instituciones, eso lo vieron, quisieron haber hecho. Entonces la realidad, tenemos que buscar sin gobierno, pero hay temas del gobierno que es su responsabilidad, los bienes públicos y de dar certidumbre, y más a un sector agropecuario que juega un papel importante. Y vuelvo a repetir, con los alimentos no se juega. Entonces el gobierno debería estar preocupado en una política que dé certidumbre. En lo que pasa en Sinaloa es una política equivocada. ¿Cómo vas a dar un precio de garantía a 2 millones de toneladas y a otros 4? Nada más les voy a dar un dato. Lo que le va a costar al gobierno, nos va a costar a los mexicanos una pérdida en Segalmex, que va a comprar un maíz caro, porque pues ellos no es su dinero, van a comprar unas 6,900 más gastos de almacenamiento financieros, y a como están los precios, van a tener que perder 2,000 pesos por tonelada. Eso va a representar una pérdida, que puede ser un tema que debiera entrar la Contraloría a decir cómo perdimos, vamos a perder 6-7 mil millones. Esos 6,000-7,000 millones que va a perder Segalmex, el gobierno y los mexicanos, mejor hubieran creado un apoyo emergente a toda la producción de 500,000 pesos y se hubiera acabado el problema. Pero este gobierno no sabe, no pregunta, no se deja ayudar, ¿sí? Y además nos está confrontando. Y actualmente en Sinaloa no han terminado de pagar, llevan el 30% y ya la cosecha se terminó. Y los productores tienen que pagar ya sus créditos de avío, ¿sí? Pues tienen que vivir. Entonces, lamentablemente, para la cosecha primavera-verano, pues no vemos un buen panorama. Si los productores, líderes y legisladores no se ponen las pilas, en 3-4 meses vamos a tener un problema serio en la cosecha primavera-verano, porque yo no veo que el precio vaya a subir con todo lo de Rusia y Ucrania, que se va a tener que arreglar. Vemos una cosecha muy buena que viene en Estados Unidos con todo y sequía, se viene más superficie. Y el otro, nuestro superpeso está matando al productor. Nada más por tonelada, Sinaloa, 1,000 pesos por tonelada. Y ahí estamos, no es todo superpeso, ¿sí? Pues son menos pesos para el productor. Entonces, si no creamos esa red de seguridad, ¿sí? El productor va a tener pérdidas y a ver si siembra para el otro año, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de la seguridad alimentaria
que es primordial, es puro discurso, ¿sí? Pero tenemos la culpa nosotros de dejarnos, de no hacer nada. Los líderes no están haciendo nada, los gobernadores están sometidos al gobierno y no están preocupados por sus productores y por los alimentos, y principalmente el maíz, que es un producto súper básico en nuestra alimentación, en nuestras tortillas que todos los días comemos. Cris, yo creo que tenemos que replantearnos qué país queremos, en el sentido de ver al maíz realmente como no solo ícono, ¿no?, que representa, pero también como un eje fundamental del desarrollo de nuestro país. Somos un país que es base maíz, y con esto te digo, el mensaje va más de cómo somos más competitivos como México. Y si el maíz es uno de nuestros cultivos básicos, clave, icónicos, pues busquemos cómo somos más competitivos con el maíz. Me parece hasta como una lógica natural, ¿sabes? Porque pues nuestro país ya por naturaleza nosotros nos abocamos, ¿no? Y somos de los países referentes en este cultivo. Entonces, yo lo quiero colocar mi mensaje en un sentido más amplio. Digo, busquemos cómo seamos más eficientes, más competitivos, cómo le entran más pesos al agricultor. Y pensemos en esto en los diferentes ámbitos en donde nosotros actuamos para hacer esto posible, ya sea desde la tecnología, desde las buenas prácticas, de la política pública que requiera, o desde los gremios incluso en donde estamos involucrados, desde los medios de comunicación, porque pues pensémoslo esto como competitividad de país, ¿no? Entonces ya sí lo veo, y quiero dejar este mensaje como un final. No es solo un componente el que va a ayudar, es la suma de estos componentes para ser más competitivo. Es tecnología, es financiamiento, dejemos al libre mercado, es no restricción a las buenas prácticas, al tal. Entonces, pues nosotros tenemos cada uno un rol, ¿no? Dentro de esta corresponsabilidad. Y pues yo te diría, ¿no? Para mí es mi motivador de contribuir también desde mi trinchera y desde la empresa en donde también estoy, que estoy en Syngenta, y desde los gremios, que también estoy en el Consejo Nacional Agropecuario y otros. Entonces yo veo a un país más competitivo, Cris, y creo que para lograr esto tenemos que pensar en cómo el productor y la cadena agroalimentaria en sí basada en maíz podemos contribuir a hacerla más competitiva con estos diferentes frentes, ¿no? Gracias. Creo que voy a tratar de no ser tan repetitivo por la situación que estamos atravesando acá en Sinaloa, ¿no? Dando un pie adelante, ¿qué pasa con el ciclo en Sinaloa? Termina el ciclo de cosechas, empieza la comercialización, o se da simultáneamente la comercialización, termina todo. A partir del 24 de junio, que es cuando inicia la temporada de lluvias, todo el mundo voltea a ver las presas. Las presas de Sinaloa ahorita están por debajo del 30%. Estamos a 20 de julio y no ha llovido. No ha habido grandes aportaciones. Yo doy un seguimiento diario. Estamos al 24.3%. Y si no llueve, ¿qué va a pasar? Somos el estado que aporta la mayor cantidad de maíz blanco para consumo humano a nivel nacional. Tengo datos de CADES que mencionan, creo que incluso son del Consejo Nacional Agropecuario, salvo que me equivoque, que mencionan que el maíz producido en Sinaloa sostiene la producción de tortilla 6 meses del año en el país. Esa es la importancia de la producción de maíz de Sinaloa. Y si no llueve, ¿qué va a pasar? En teoría tendría que mejorar el precio. En teoría que se tiene que apreciar el grano. ¿O vamos a seguir importando maíces de otros estados, de otros países del mundo? Creo que ese es un tema que no se ha volteado a ver todavía. También, ¿qué solución se le puede dar? Pues no lo sé, se hablaba de bombardeos y todo, de nubes y todo eso, pero ya eso es otro rollo, ¿no? Creo que debemos de ser más cuidadosos como país en general, con nuestra base productiva, sea chico, mediano o grande. Tan importante es uno como el otro,
Y eso es una cadena. Y en la cadena formamos parte comunicadores, empresas privadas, consultores, extensionistas, investigadores. Eso es algo que a mí, ahorita, al día de hoy, también me tiene ciertamente preocupado, ¿no? Bajo la experiencia que yo tengo en el tema agrícola. Entonces, pues estar atentos, ¿no? Eso es lo que para el Estado sigue. Y lamentable si con estas situaciones que están sucediendo no mejora el precio para la cosecha de primavera-verano, ¿no? Lamentable. Entonces, estamos en un problema. Sí, totalmente de acuerdo, Marcos. Sí, creo que esto es como un problema porque luego ya se viene el otro ciclo y así, ¿no? Es como una cascada de eventos. Y pues yo sí creo que debemos de como sociedad, sí, sí exigirle al gobierno, como lo menciona Juan Carlos, porque tiene obligaciones con los ciudadanos y con el pueblo. Sin embargo, también tenemos que hacer eso, ¿no? En el tema del maíz, ¿cómo hacerle para crear buenos negocios, ¿no? ¿Cómo sí se puede en el sector tipo frutícola y en el maíz? ¿Por qué no? Pero sí creo que es difícil porque aunque se coseche cada 6 meses, a diferencia como de un agave, que es de alto valor y que son 7 años, y pues sí que a lo mejor no todos van a llegar hasta esa fecha, pero hay otros que tienen que optar para eso. Entonces, pero pues eso es un mantenimiento y es como lo decíamos, ¿no? Es lo que comemos todos aquí en México, es la dieta. Entonces sí, el gobierno creo que tiene que hacer algo, porque un subsidio, como lo mencionó Juan Carlos, o subsidios para que se pueda ver apoyado y que en realidad sea sexy también para los jóvenes, ¿no? Entrarle al agro. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por sumarse a compartir este panorama y hacerlo de una manera tan integral y abonar desde la pluralidad de las voces que hoy nos acompañaron al criterio colectivo, a esa construcción de conciencia y de criterio colectivo, y esperar que junto con ello la competitividad de México como país productor crezca, potenciando, como decía también Juan Carlos, las fortalezas que ya nos distinguen y empujando aquellas en las que están en desarrollo. Muchas gracias a todos. Los invito, creo que nos quedan muchas aristas sobre el tema pendientes, pero que sigamos al habla y ustedes nos lo permiten. Porque la agricultura no solo se vive en el campo. Contacto Agrícola, el epicentro agroalimentario. Gracias por sintonizarnos.